Uno de los materiales más utilizados en la construcción a nivel mundial es el famoso ladrillo. Y uno de los mejores ladrillos del país se fabricaba aquí, en el vecino pueblo de San Antonio Tlayacapan. Acompáñenme a conocer esta historia. Esta es La Voz de la Ribera. El bello e histórico San Antonio Tlayacapan, un lugar con historia. Híjoles, dejen decirles que acabo de entrar a una escuela primaria que está aquí enfrente de la parroquia, y por cierto, muchas gracias a su directora por las atenciones. El entrar a ese patio y encontrarte con una de las torres más antiguas de América, sí señores, porque su construcción es de 1531. Victoria Corona, qué padre que haya gente como tú que dio sus primeros pasos viendo esta hermosa torre. Es un verdadero honor. Es el mejor ejemplo del ladrillo. Así es. Híjole, pues y a propósito, a las autoridades, creo que ya le falta una manita de veras. Es nuestro patrimonio y hay que conservarlo. A nuestras autoridades a nivel estatal. Victoria Corona, transpórtanos a aquellos tiempos cuando San Antonio Tlayacapan hizo fama a nivel estatal con la producción de ladrillo. ¿Cómo eran esas ladrilleras? Bueno, mira, aquí las ladrilleras, sobre todo por la información de nuestros abuelos, ellos decían que se comenzó a hacer el ladrillo cocido, porque decían el ladrillo cocido se comenzó a hacer cuando llegaron los primeros frailes franciscanos y comenzaron a enseñar a la gente a hacer ese tipo de ladrillo de barro. Ellos mismos lo hacían y enseñaban a nuestra gente. Y la prueba es de que esa torre que se comenzó en 1531 se terminó de hacer hasta 1554, porque hacían ladrillo para algunos otros templos y iban dejando para la torre y para que pudieran hacer todo esto. Entonces sí se tardaron, pero aprendieron. No hubo mucho empuje porque en realidad tampoco no había tanta economía, y por siglos pues la gente comenzó a hacerlo, pero no pasó mucho. Hasta 1940 fue cuando comenzó a llegar a los visitantes extranjeros y a querer construir con ladrillo, un material noble y sobre todo muy duradero. Y aparte también se veía muy bonita las construcciones de ladrillo limpio. Ahorita que dices duradero, sí. Otro de los mejores ejemplos que tenemos es el vecino pueblo de San Juan Cozalá con su hospitalito, ese hospitalito de indias que está en perfecto estado. Así es. Ese material de verdad que duradero. Y a propósito, las gentes en aquellos tiempos, me imagino que había que tener cierto nivel social para tener ladrillo. Claro, sí, así es. ¿Cómo eran las casas aquí en el pueblo? Bueno, ya para esos años ya comenzó la gente, porque los mismos ladrilleros iban dejando ladrillo para su casa, mientras que estaban haciendo de maquila, como le nombraban, para poderlo vender. Entonces, les digo, el auge comenzó de 1940 para acá a salir el ladrillo hasta a diferentes estados. Mi padre fue ladrillero, orgullosamente. ¿Cómo se llama tu padre? Teodoro Corona Alfaro, en paz descanse.
y todos mis hermanos aprendieron a hacer el ladrillo. Nosotros, a pesar de que éramos mujeres, teníamos que andar allí, y por allí está una foto de un cuadro que hice, porque yo me tocó verlo, cómo estaba. Era la ladrillera de los Ibarra, de don Luis Ibarra, donde mi papá hacía y nosotros íbamos a ayudar. Y teníamos que ayudar a limpiar ese ladrillo con unas raspaderas que les nombrábamos nosotros. Era quitarle los bordos a los ladrillos, teníamos que monearlo para que se alcanzara a secar ya seco. ¿Qué es monear? Monear es poner a los ladrillos entrelazados para que el sol les diera más rápido y se pudieran, pero hacia arriba, para que se pudieran secar con el sol, y ya después los teníamos que trinchar. Todo ese ladrillo se trinchaba y se guardaba a que hubiera una cantidad suficiente para poderlo quemar, hacer los hornos. Niños, estoy escuchando, tú eres una niña, niños, jóvenes, sí, adultos, ¿y el adulto mayor también lo ponían a trabajar? Sí. ¿De veras? ¿Qué hacían? Sí. Los adultos mayores, recuerdo mucho a don Trino Morales, en paz descanse también, era uno de los señores ya de edad, que él llegaba con su burrito cargado de pasojo de burro o de vaca. Esos costales llenos de pasojo de burro o de vaca eran livianos para ellos, y se trasladaban en burro a las ladrilleras. Eso servía para ayudar a quemar los hornos. Aparte de que se les ponía leña, también se les ponía el pasojo de burro o de caballo o de vaca para que rápido prendiera la leña. Entonces ellos se encargaban de arrimar leña, arrimar el pasojo que se ocupara, o todo ese material liviano, pero que sí se ocupaba. Fíjate, ahorita que estás hablando de quemar, el día de ayer estuve en un pueblo al otro lado de la laguna, en Mismaloya, y resulta que hablando con un tío abuelo, un señor de 94 años, don Rogelio Corona, saludos hasta Mismaloya, él nos decía que mi abuelo en sus grandes embarcaciones juntaba toda la leña que el lago por ahí arrojaba, leña en mal estado. Y yo decía, ¿a poco era negociable traer leña de por allá hasta acá a Chapala? Dijo, sí, porque San Antonio Tlayacapan lo compraba para quemar su ladrillo y teja. ¿Cómo ven? Así es. Es una aportación a la historia, a la historia del pueblo. Oye, ¿los ladrillos tenían algún nombre especial? Sí, había diferentes medidas de ladrillo. Estaba el ladrillo de lama, que era el más chico. Seguía el ladrillo que le nombraban el torito, que era el que normalmente hacían para las casas, porque era más grueso y más resistente. Y luego seguía el adobón y el medio adobón también. Entonces todo esto, aparte la teja, también el ladrillo pecho de paloma. Todo este ladrillo, pues según lo que el cliente pidiera, se mandaba a hacer una gavera, que les nombraban las gaveras o moldes, según la necesidad o el pedido de las personas que lo solicitaran. Y estos pedidos a veces, te lo digo porque yo escuchaba que venían a pedirle a mi papá hasta de Baja California. Wow. Venían trailers grandes a recoger los pedidos para llevárselos. Cuando ya estaba el horno terminado, ya llegaban los traileros a recoger cargas para llevar a diferentes estados. Oye, Vicky, yo he escuchado, pues, mi padre albañil, y me llegó a decir que había un ladrillo que no se rompía, tenía algún nombre especial, que era irrompible, que era muy duro. ¿Tenía algún nombre especial? Sí, normalmente en cada uno de los hornos había partes en que el fuego alcanzaba a fundir ladrillos. Ese ladrillo, sí, le decían sangre de indio, pero era porque era un rojo tinto, pero era un ladrillo muy fuerte, porque ya quedaba como piedra, muy fuerte ese ladrillo. Así que, pues, de todas formas, ese ladrillo se podía aprovechar bastante. Tenía razón mi padre. ¿Cuántas ladrilleras había? Últimamente a mí me tocó conocer mucho esas dos, que fue la de don Luis Ibarra, en paz descanse, y la de don Timoteo García. Pero siempre hubo en diferentes. Aparte, las familias normalmente, te digo porque en nuestra casa eso pasó, las casas anteriormente tenían grandes solares, y casi la mitad o más de la mitad
se dedicaba para sacar ladrillo. Ya ahorita si vas a mi casa, pues ya está rellenado con escombro y ya está funcional. Pero y la mayoría de las casas eso fue lo que hizo, de que sacaron ladrillo, rellenaron y ahorita pues nadie sabe que hubo ladrilleras en todo San Antonio, todas las casas. Incluso la gente tuvo tanto prestigio aquí que hubo gente que se fue a Islahuacán cuando fue la emigración de la gente a Islahuacán y allá abrieron una de estas, ahorita hay dos, pero abrieron una gran ladrillera en lo que es Las Aguilillas cerca de la presa. También se fueron a Tijuana y por muchos años el señor José Guadalupe Herrera y el señor Tránsito Moreira se dedicaron también a otra de las ladrilleras allí en Tijuana y allí mismo recibían a los de San Antonio que iban de paso a Estados Unidos y los hacían trabajar en esas ladrilleras, cuando menos por la comida mientras que pasaban. Pero sí duró muchos años esa ladrillera en Tijuana. Normalmente con trabajadores de aquí de San Antonio, los jóvenes que iban de paso, allí se quedaban hasta un mes mientras podían conseguir los polleros que los pasaran. Este señor José Guadalupe también buscaba la forma de tener el contacto con los polleros para que pasaran a la gente de aquí de San Antonio. Así que los ladrilleros de San Antonio para mí es un respeto porque la verdad a veces hacían hasta 1,200 piezas de ladrillo por día y mi papá se tenía que levantar a las 3 de la mañana para meterse al lodo y vamos que a veces era noviembre o diciembre o enero y estaba muy frío, pero ellos llegaban y se metían a esa hora a hacer el lodo porque ya desde un día antes ponían el remojo, lo dejaban prácticamente unas horas porque ya en la madrugada ya estaban con el asadón moviendo todo y mezclando el barro con el pasojo para poder tener listo el lodo para hacer el barro para hacer los ladrillos. Así que vamos hasta ahora que vamos a hacer también que se están haciendo un proyecto de murales, vamos a hacerles un homenaje especial a todos los ladrilleros que hicieron tanto esfuerzo que la verdad uno dice, ¿cómo es posible que ahora los jóvenes no quieran trabajar? Si supieran nuestros padres y abuelos y tatarabuelos cómo trabajaron en las ladrilleras, que nomás descansaban unas horas y se iban y no se rajaron. Ahí está, y yo creo que por eso es un orgullo saber que nuestros antepasados nunca se rindieron en los trabajos duros y que merecen un reconocimiento. Claro, gente ejemplar. Para cerrar esta cápsula, Vicky, apellidos de familias reconocidas en esos menesteres. Aquí en San Antonio sí tenemos desde los García y Espinosas, que eran pues, los que más tenían dinero. Ajá. Aún así ellos también estaban metidos en lo que eran el negocio de las ladrilleras. Los Ibarra, los Morales, los Moreira, los González, los Herreras, Coronas, López, Becerra, Medinas, Delgado, Gudiños, Martínez, Hernández, Enciso, Estrada, Paz y Milián. Y pues híjole, todos ellos... Definitivamente familias muy reconocidas, familias muy queridas y gracias a todos ellos en nuestros hogares. Por ejemplo, yo que soy de Chapala, tengo el orgullo de que mi casa está hecha con ladrillo de San Antonio y con ese pecho de paloma precioso. Así es. Gracias, qué orgullo, qué honor formar parte de esta sociedad y ser testigo fiel. Así es. Sí. Pues señores, esta es la voz de la Ribera, buscando a los personajes que guardan esta historia aquí y en su corazón. Saludos a todos.